Hola, ¿qué tal? Llevas el curso de problemas y desafíos en el Perú actual, pero no sabes bien cómo redactar tu examen final. Pues aquí te daré algunos tips para sacar las mejores notas en tu examen. Hola, ¿qué tal con todos y cada uno de ustedes? En esta oportunidad les mostraré cómo redactar correctamente el curso de problemas y desafíos en el Perú actual. Bueno, empecemos. Antes que nada, recomiendo que se descarguen las últimas 4 sesiones del curso, los cuales son el tema, por ejemplo, tenemos El retorno de la democracia de Belaúnde García, 1980, terrorismo, fujimorismo y nuevos problemas sociales. Así que te recomiendo que lo descargues en cuanto antes. Y bueno, para poder redactar tenemos que respetar lo que es la introducción, el cuerpo y el cierre, ya que es lo que el profe pide y ya he estado pidiendo en las prácticas pasadas. Y justamente por ello hemos tenido buenas notas, ¿no? Tenemos lo que es la introducción, que debes presentar el tema de una forma muy breve, ¿no? Por ejemplo, en la sesión 14 tenemos ejemplares de los factores y los textos que se utilizan para estos factores. Por ejemplo, en el factor económico tenemos como textos o ejemplos la pobreza, desigualdad, explotación y centralismo. De igual manera, factores políticos también tienen sus ejemplos y sus textos para utilizarlos. Caudillismo, mesianismo, partido, centralismo y de igual manera factores sociales. Es recomendable hablar de los textos mencionados en la lista de factores para que el profe se guíe de alguna manera que está siguiendo su orden y pueda considerarte en muchos aspectos con la nota, ¿no? Que es lo que todos queremos. Entonces, sencillamente en la introducción es una presentación breve del tema, señalando qué factor vamos a usar y cuál va a ser su ejemplo, ¿no? Puede ser pobreza y en este caso factor económico. En el caso del cuerpo, de igual manera, idea central, por lo menos unas 2 líneas como mínimo te pide el profe. Un ejemplo es, en primer lugar, uno de los factores económicos principales que permitió su surgimiento del terrorismo fue la pobreza, especialmente en las regiones andinas. Tenemos que mencionar un ejemplo, de igual manera, de 4 o 5 líneas como mínimo, y la pobreza podría ser el ejemplo: la pobreza del campesino ha sido una característica general en la historia del Perú republicano. Y agregamos, ¿no?, que han sido de alguna forma resentidos y por eso se forjó, ¿no? Y la tercera, que sería también de 2 líneas, algo corto, la explicación. Por lo tanto, la pobreza fue fundamental para el surgimiento de movimientos terroristas, porque de alguna forma se sintieron olvidados por el gobierno y de esa forma fueron creyendo que la mejor forma de buscar justicia era haciéndose escuchar, ¿no? Con el terrorismo en tal caso. Todos estos temas lo podemos sacar de las sesiones descargadas, las últimas 4, o si no, también son temas fáciles: terrorismo, fujimorismo, lo podemos sacar de internet. Por último tenemos lo que es la síntesis. La síntesis te pide como mínimo 4 líneas y en total es un resumen de todas las explicaciones. Me parece que te va a preguntar 2. Por ejemplo, la pregunta puede ser: ¿cuáles son los factores principales económicos y políticos que motivaron el surgimiento del terrorismo? Nos fijamos en los factores y vemos qué texto utilizar: pobreza, entre otras cosas, ¿no? Simplemente eso. Bueno, una vez explicado ya todas las partes, lo que debe llevar nuestra redacción en el curso de desafíos, vamos a pasar al ejemplo, al desarrollo ejemplar, para así ver cómo podría ser posiblemente, ¿no? Por ejemplo, si la pregunta fuera: ¿cuáles fueron los principales factores económicos que motivaron el surgimiento del terrorismo? En este caso, mi introducción podría ser así, ¿no? En los años 80, después del gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado, surgió el retorno de la democracia, donde Fernando Belaúnde Terry volvió a gobernar por segunda vez. En aquel entonces, durante su mandato, se produjeron levantamientos de campesinos en zonas andinas, las primeras guerrillas de inspiración comunistas como Sendero Luminoso y las guerrillas externas de izquierda como el MRTA. O sea, hablo después de Juan Velasco Alvarado, que empezó el terrorismo. En el cuerpo, por ejemplo, tenemos, en primer lugar, uno de los factores económicos principales que permitió el surgimiento del terrorismo fue la pobreza, especialmente en las regiones andinas. Como podemos ver, acá nos ponen en el cuerpo la idea principal, ¿no? La idea central del párrafo. Después viene el ejemplo. Por ejemplo, la pobreza del campesinado ha sido una característica general en la historia del Perú republicano, ya que el gobierno centralista en aquel entonces por ello nos brindaba la ayuda necesaria. Entonces, es un pequeño ejemplo de mencionar por qué se dio, en este caso, nuestro factor económico, ¿no? Es sustentar, claro, prácticamente la idea central que hemos presentado, ¿no?, en la parte
primera. Y por último tenemos la parte verde, que es la explicación, o sea, el por qué se dio. Por ejemplo, la desigualdad por falta de recursos en la sierra y las ideologías se implantaron de alguna forma grupos terroristas, ¿no? Acá explicamos, o sea, decimos el por qué se dio, en este caso, el surgimiento de grupo terrorista, ¿no? Como el tema principal es la pobreza, entonces lo explicamos ahí el por qué. Finalmente el cierre, como dicen, la síntesis, unas 4 líneas por lo menos, algo breve, ¿no? A manera de síntesis, en el aspecto económico se evidencia total indiferencia del Estado, ¿no?, peruano hacia los pueblos andinos, ¿no? Lo cual ocasionó resentimiento a los pobladores, del gobierno, y ello reforzó las ideologías comunistas e izquierdistas, ¿no? Y de esta forma surgió el terrorismo, ¿no? Estas son las partes y es un breve, en tal caso, redacción de cómo podría ser el examen. Yo la verdad que siempre he respetado esta forma de poder hacerlo y bueno, siempre he obtenido buenas notas en realidad. Así que recomiendo que también ustedes lo hagan para el examen y espero puedan sacar buenas notas. Si les gustó el video no duden en suscribirse y dar un like para así poder estar al tanto de mayores videos. Nos vemos y mucha suerte en el examen.